Hola, bienvenidos a mi canal. Se llama Arcanum, que significa lo desconocido. Espero que os guste este capítulo. Si es así, dad like y suscribíos. Hablaremos de Leviatán. Los folclores antiguos de la navegación y los viajes marítimos han estado llenos de relatos de monstruos marinos que devoraban a los navegantes y destruían sus barcos. Durante siglos, las profundidades inexploradas de los océanos son referidas como lugares donde horribles monstruos acechan tranquilamente a su próxima presa. Las historias de monstruos marinos, incluidos calamares gigantes, dragones marinos, monstruosas serpientes y bestias con múltiples brazos, se han convertido así en aterradoras leyendas y misterios del océano, y la mayoría de los mapas en los primeros tiempos advertían a la gente de mar de posibles peligros, y las áreas inexploradas en las aguas siempre estaban marcadas con un mensaje: aquí hay dragones. La historia de Leviatán ha sido fuente de curiosidad entre muchos cristianos y no creyentes, desde que el origen de la criatura se plasmó en las páginas de la Biblia. Se sabe que Leviatán es un temible monstruo marino creado por Yahvé, que gobernó sobre todas las demás criaturas del mar. Fue uno de los tres seres primordiales que podían tener un gran poder en la tierra. A Behemoth, una criatura parecida a un toro, se le dio el dominio de la tierra. A Cid, una criatura parecida a un dragón, se le dio el reinado sobre los cielos. Por último, a Leviatán se le dio el dominio sobre todos los mares, aunque el Mediterráneo sería su hogar. Se pensaba que el Leviatán era la más poderosa de estas tres criaturas. Esto posiblemente se deba a los peligros asociados con el mar y posiblemente porque se sabía que el Leviatán era destructivo, mientras que Behemoth y Cid eran criaturas pacíficas. Supuestamente había dos Leviatán, un macho y una hembra llamada Rahab, una criatura que comparte el nombre de la mujer en Jericó que salvó a los espías y se convirtió en antepasada de David y del propio Jesús. Fueron hechos para hacerse compañía en los mares. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, quedó claro que no se podía permitir que ambas criaturas sobrevivieran. Para preservar la vida de sus otras creaciones, Yahvé mata a la Leviatán hembra, para evitar que tuvieran descendencia y devoraran la tierra. Hubo una gran lucha entre Yahvé y la hembra Leviatán, a causa de su gran fuerza. Sin embargo, debido a que Yahvé era todopoderoso, finalmente pudo matar a la hembra y salvar al resto de sus creaciones de la destrucción. Se piensa que la carne de la hembra Leviatán fue dada en parte a los hebreos como comida en el desierto. Después de matar a la Leviatán, Yahvé usó la piel de su cadáver para crear un hermoso dosel. Se sabe que el Leviatán tiene una de las pieles más hermosas de todas las criaturas de Yahvé, lo que hace que este dosel sea especialmente exquisito. Debajo del dosel, un festín hecho de la carne de la bestia yace sobre una mesa. Se dice que cuando los justos sean llevados al paraíso, se sentarán con Yahvé bajo este dosel y se deleitarán con la carne tanto de los leviatanes como del propio Behemoth. También usó la piel restante y la puso para hacer vestido de luz para Adán y Eva. Aunque habían desobedecido la voluntad de Yahvé de comer el fruto prohibido, Yahvé ayudó a asegurar su protección en la tierra dándole estas ropas especiales. El Leviatán macho está amargado por la pérdida de su compañera y espera el fin de los tiempos cuando peleará con Yahvé en su batalla del final de los tiempos. La leyenda nos dice que Leviatán tenía al menos 300 millas de largo. Se desconocía el tamaño exacto de la criatura porque el tamaño del Leviatán era demasiado grande para ser comprendido por el hombre. Se sabía que esta poderosa criatura marina tenía un mal genio que todos temían y escamas blindadas que hacían imposible matar a la bestia. Además de ser extremadamente peligroso, se sabía que el Leviatán era imposible de vencer por el hombre. Se dice que las escamas del Leviatán son una de las cualidades más impresionantes de la criatura. Muchos mitos de la creación afirman que el Leviatán tenía una doble capa de escamas blindadas que protegían su carne. Estas escamas estaban tan juntas que ni siquiera el aire podía pasar. Aunque estos detalles nos dicen que la bestia era poderosa, no da mucha idea de qué tipo de animal podría imitar al Leviatán. Muchos teorizan que la bestia es probablemente una gran serpiente o un dragón. Otros creen que el Leviatán podría ser una gran ballena. Curiosamente, el Leviatán tenía más características temibles. También es conocido por su extraña belleza. También se sabe que la poderosa bestia marina tiene cualidades que son de naturaleza fluorescente. Se dice que sus ojos tienen una especie de luz tenue que se cree que se intensifica si la cabeza del Leviatán rompe la superficie del océano. Se sabe que tienen lo que parecen ser halos flotando sobre ellas. Quizás lo más aterrador del Leviatán es que esta criatura no es necesariamente mala, pero disfruta del caos. Era una criatura aterradora para todos debido a sus muchas habilidades. Podía escupir fuego. Se decía que de su boca y fosas nasales salían llamas. Las llamas también salían disparadas de sus ojos. Sin embargo, las habilidades de calor del monstruo no están limitadas con esto.
Se sabía que el leviatán podía hacer hervir el agua a su alrededor. Esto le permitió matar a sus presas y en general aterrorizar a los humanos. Además, se sabía que la bestia tenía un aliento extremadamente fétido. Su olor era esencialmente veneno. Cualquier persona o criatura que se encontrara con el aliento del monstruo moriría. Hay pasajes en textos antiguos que sugieren que el leviatán mataría a todos los seres vivos en el paraíso si se le permitiera entrar, solo por el olor de su aliento. También es posible que el leviatán se haya adaptado a la religión cristiana como una forma de facilitar que las personas de otras culturas se conviertan al cristianismo. Eso también hace que algunos se pregunten si la historia se inspiró en una criatura real que se interpretó de manera diferente en varias religiones y culturas. La segunda conclusión es que hubo una criatura marina que vivió durante la época de estas antiguas culturas que inspiró estos cuentos. Mientras que algunos teorizan que el leviatán se inspiró en una criatura que ya no existe en esta tierra, otros creen que el monstruo puede ser una exageración de las criaturas que se pueden encontrar en la actualidad. El leviatán está representado en varias religiones y es conocido por su misterio e intriga. Por lo general, la poderosa bestia solo se menciona unas pocas veces en cada texto, probablemente para que los seguidores de estas religiones puedan comprender su poder, pero no confundir su poder con el de Yahvé. Aunque el leviatán se reconoce más comúnmente como un monstruo cristiano, también se puede hacer referencia a él en el judaísmo y en el satanismo, y en diferentes culturas. Para los fenicios, Baal era un dios de la tormenta benévolo que servía como protector de los humanos, enviándole lluvias para que hicieran crecer sus cultivos. El dios serpiente Lotar fue visto de manera opuesta. Se sabía que era una criatura dragón de 7 cabezas que acechaba en las profundidades del océano y era vista como una amenaza para la creación. Sin embargo, Baal tenía grandes poderes y pudo derrotar al poderoso Lotán. Se dice que usó el cuerpo de la criatura para crear el mundo en el que ahora viven los humanos. La historia de la lucha de Tiamat con Marduk es una historia antigua que se transmitió de la mitología babilónica. La historia habla de Tiamat, un poderoso monstruo marino en forma de dragón que alaba fuego. Se sabía que Tiamat saboteaba el trabajo de los jóvenes dioses que intentaban crear vida. Hubo muchos intentos de crear vida separada de los dioses, pero Tiamat destruyó todos estos nuevos mundos. Finalmente, Marduk pudo derrotar a la malvada Tiamat en una terrible batalla. La mitología griega también menciona a la deidad Zeus y su encuentro con una temible bestia serpiente llamada Tifón. En esta versión de la historia, Tifón es creado por Gea, que es la madre tierra, cuando se unió con Tartarus, el inframundo, para crear un monstruo lo suficientemente temible como para matar a Zeus y tomar su lugar. Tifón era una criatura serpiente terrible que se sabía que tenía poderes increíbles. La bestia tenía una apariencia terrible que infundía miedo en los corazones de cualquiera que lo viera. Al igual que el leviatán, se decía que Tifón podía escupir chorros de fuego de su boca. Tifón y Zeus luchan en una gran batalla, pero la serpiente finalmente es vencida cuando Zeus arroja una montaña gigante sobre la bestia, atrapándola debajo de la tierra. En la mitología nórdica, Thor se encuentra con una bestia conocida como Jormungandr, también conocida como la serpiente de Midgard, cuando Loki lo desafía a las 3 hazañas. En la segunda hazaña, Thor es desafiado a levantar un gato. Por mucho que lo intente, no puede levantar más que la pata del gato y se siente frustrado. Su frustración disminuye cuando se da cuenta de que el gatito es en realidad una serpiente lo suficientemente grande como para rodear todo el mundo de Midgard. Thor y Jormungandr se reencuentran varias veces. Se dice que el último de estos tiempos es el fin de los tiempos, conocido como Ragnarok. Durante las batallas de Ragnarok, Thor finalmente podrá vencer a la vil bestia, aunque, a diferencia de otras representaciones de Leviatán contra una deidad poderosa, Thor también muere en esta batalla. Sin embargo, Leviatán también ha adoptado otros significados a través de la religión cristiana. Se piensa que la criatura también puede ser uno de los 7 pecados capitales. Quienes siguen esta interpretación creen que el Leviatán es el demonio de la envidia. También hay quienes van un paso más allá y afirman que el Leviatán es una imagen alternativa del mismo Satanás. Los textos judíos también nos dan una idea de la biología de la bestia. Aparentemente, la criatura come una ballena todos los días para mantenerse. De hecho, la ballena que se tragó a Jonás escapó por poco de ser tragada por el Leviatán. Sin embargo, la información más interesante concentra los temores de la poderosa bestia. Aunque muchos textos afirman que nadie más que Yahvé podría matar al Leviatán, los textos judíos nos dicen que el único temor de la poderosa criatura era el Kilbid. El Kilbid era un tipo de gusano que podía matar peces grandes aferrándose a sus branquias. Esto sugiere que Leviatán era vulnerable a los ataques, aunque indudablemente si la bestia fuera muerta de esta manera sería por voluntad de Yahvé. Por último, un erudito con el nombre de Abraham Isaac Kut describe al Leviatán como una criatura singular. Tiene la cola colocada en su boca girando y abarcando el mundo. Se piensa que esta es una representación de los sistemas del mundo. La naturaleza circular de Leviatán indica el equilibrio que se puede encontrar en la creación de Yahvé.
La serpiente marina original, Leviatán, ha prestado su nombre a lo largo de los años a prácticamente cualquier gigante oceánico, en particular a las ballenas. Sin embargo, el Leviatán de la leyenda está lo más lejos posible de los mamíferos marinos, generalmente pacíficos y amantes de la familia. Para empezar, tenía varias cabezas, entre 3 y 7, y era el azote absoluto de los dioses de los mundos antiguos y de los marineros por igual. Se han informado avistamientos de estos monstruos marinos durante cientos de años, y recientemente han surgido varios informes de este tipo. Han aparecido varios relatos sobre gigantescas serpientes marinas vistas por los marineros en alta mar y por la gente cerca de las costas. El folclore escandinavo tiene bastante documentación sobre monstruos marinos que se arremolinan en alta mar. Uno de los muchos es la Carta Marina, una publicación de Olaus Magnus, un sacerdote sueco del siglo XVI, que detalla la existencia de muchos de estos monstruos marinos en los océanos. Fue en 1639 que la primera serpiente marina americana, más tarde conocida como serpiente marina de Gloucester, fue avistada frente a la costa de Nueva Inglaterra. Según George Jocelyn, quien informó este incidente en 1641, la gente del mar se encontró con una serpiente que yacía acobardada como un cable sobre la roca en Cape Ann. 3 años después se informó de otro avistamiento de una serpiente de 27 metros de largo cerca del mismo lugar. El santo nacional de Groenlandia, Hans Egede, dio una descripción del siglo XVIII de una serpiente marina. Según él, la tripulación a bordo del barco que pasó por la costa de Groenlandia el 6 de julio de 1734 vio una criatura terrible que nunca antes habían visto. El monstruo era más largo que su nave y tenía aletas gigantes y una cabeza pequeña. Otro famoso avistamiento de serpientes marinas ocurrió en agosto de 1848, cuando la tripulación del Daedalus de la Royal Navy vio una criatura de 18 metros de largo durante un viaje a Santa Helena en el Atlántico Sur. Como describieron los oficiales del ejército, la bestia sostenía una cabeza de serpiente sobre el agua, y luego algunos otros la etiquetaron como elefante marino y calamar gigante. Cadbosaurus willis o Caddy es una serpiente marina muy popular que con frecuencia apareció en los titulares de los periódicos y reportajes a principios del siglo XX. Se dice que la criatura fue ungida con el nombre por ser vista regularmente en Cadboro Way, en la Columbia Británica. Un cadáver fue atrapado en la red de pesca de Kuijo Maru, un barco de pesca originario de Japón cerca de la costa de Nueva Zelanda en 1997. Se decía que este cadáver pertenecía a una criatura marina extinta conocida como plesiosaurio. Andreu Geda, zoólogo del Museo de Historia Natural de Nueva Escocia, sugiere más de 31 avistamientos de tales monstruos marinos en la región durante los últimos 140 años. Según Geda, el último incidente se informó en 2007. Uno de los hilos más comunes de similitud entre todos estos avistamientos es sobre la longitud de la serpiente en el mar. Esta similitud ha hecho que incluso los escépticos perciban que podría haber un elemento subyacente de verdad en la especulación generalizada sobre la existencia de monstruos marinos. Se han hecho muchos esfuerzos para comprender las realidades detrás de estas historias de avistamiento de serpientes marinas. Algunos han llegado a la conclusión de que esas criaturas monstruosas eran ballenas o focas migratorias, que a menudo aparecían en áreas fuera de su hábitat. Se ha dicho que ballenas, tiburones, calamares e incluso anguilas de gran tamaño se confunden con los misteriosos monstruos marinos, negando así la credibilidad de su existencia. Esto se debe a que todos los avistamientos de la serpiente en el mar se han representado como la criatura que tiene aletas como propulsores. Dado que las ballenas y los tiburones tienen una aleta enorme, parece creíble confundir a estos mamíferos y animales con monstruos marinos. Desde hace siglos, los marineros y los mercaderes cuentan historias de serpientes marinas y monstruos que atacan sus barcos y cobran muchas vidas. Uno de estos monstruos se llamaba Kraken. De él se decía que podía lanzar barcos al aire con sus brazos muy largos. Por lo tanto, estas son historias y cuentos mitológicos, y no tenemos evidencia para demostrar que son ciertos. Aunque los monstruos marinos no son reales, algunos animales marinos, como el calamar gigante, pueden crecer más que un autobús escolar y tienen 10 brazos. Wadi al-Litan es un sitio paleontológico en el sureste de Egipto, cuyo nombre significa Valle de las Ballenas. El sitio seco y desértico está sembrado de gigantescos esqueletos de ballenas antiguas de antes de que el mar se secase. Durante miles de años, la erosión ha revelado gradualmente a estas criaturas. Una especie en particular, cuyos restos son comunes en toda esta área y también es notable en otros sitios del Medio Oriente, se destaca: Basilosaurios, una criatura cuyo nombre científico significa rey lagarto. Una lectura superficial de Hot 41 probablemente trae a la mente algún tipo de kraken o tal vez una ballena al estilo de Moby Dick, una criatura marina capaz de aterrorizar a los marineros. Técnicamente, el Basilosaurus es una ballena, parte de la familia de las ballenas, pero esta no es una ballena ordinaria. Basilosaurio, cuando se descubrió por primera vez, originalmente se pensó que era un reptil gigante, de ahí el nombre Basilosaurio, que significa rey lagarto. A diferencia de otras ballenas, es una criatura increíblemente larga, parecida a una serpiente, que alcanza longitudes de más de 21 metros, por lo que es una de las criaturas más grandes que se sabe que existieron, con el extremo frontal de esa columna
columna vertebral serpenteante y luciendo dientes grandes, la apariencia distintivamente parecida a una serpiente de este depredador encaja con la descripción bíblica del Leviatán, Isaías 27:1, en la que se describe al Leviatán como una serpiente que se dobla o retuerce y un dragón en el mar. Esto coincidiría con los restos descubiertos de basilosaurios, que aparece como un enorme rey de las serpientes, junto con su cráneo de dragón. El significado original de la palabra hebrea Leviatán, envuelto, retorcido en pliegues, de naturaleza serpentina. Sin embargo, el Leviatán bíblico no era simplemente una serpiente, y en cuanto a Wadi al-Itar, el nombre árabe está directamente relacionado con la palabra original para Leviatán. Hasta el día de hoy, la palabra hebrea moderna para ballena es la misma, Leviatán, por lo que el sitio puede traducirse literalmente como el Valle de Leviatán. Entonces, ¿fue el Basilosaurus el Leviatán bíblico?